En Positiva, compañía de seguros, estamos preparados para atender los retos que nos impone un mercado cada vez más dinámico y clientes más exigentes. Nuestra razón de ser es la protección de la vida, el bienestar y la tranquilidad de 7.9 millones de usuarios que han depositado su confianza en nuestros servicios para atenderlos de forma oportuna ante la ocurrencia de un suceso o siniestro. Aseguramos a más de 709,000 trabajadores de los sectores económicos más vulnerables y de mayor accidentalidad. Son 36,000 los colombianos que no pudieron acceder a una pensión para su vejez y ahora pueden hacer realidad sus sueños a través del programa de beneficios económicos periódicos, lo que muestra el compromiso de la compañía con la inclusión social. Contamos con un portafolio de inversiones consolidado que supera los 4.6 billones de pesos y nos permite responder oportunamente el pago de las prestaciones económicas y la atención médico-asistencial de nuestros afiliados. Competimos en el mercado con seguros de vida, siendo líderes en riesgos laborales, donde somos la primera aseguradora en número de empresas afiliadas, con cerca de 440,000 compañías aseguradas y la segunda en número de trabajadores beneficiados, a quienes adicionalmente acompañamos como la única aseguradora con presencia en toda Colombia. Complementamos nuestra oferta con productos únicos en el mercado como las unidades integrales de servicios y la plataforma Alista, la cual hace seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Como pioneros en el diseño de programas de formación en riesgos laborales, ya contamos con más de 1,000 recursos de aprendizaje y estamos a la vanguardia en soluciones de educación digital disponibles en nuestra plataforma de capacitación virtual Posipedia. Durante la pandemia entregamos al personal de la salud elementos de protección personal, que representan recursos cercanos a los 86,000 millones de pesos y hemos manejado de manera eficiente la intervención preventiva y la atención de los contagios gracias a nuestros expertos técnicos, operativos y profesionales de la salud. De igual manera, diseñamos el primer programa de rehabilitación integral osteomuscular, cardiopulmonar y de apoyo en salud mental para atender casos complejos por secuelas del COVID-19. En contribución a la reactivación económica, certificamos anualmente más de 1 millón de trabajadores para el retorno seguro a sus labores, en actividades educativas de promoción y prevención. De esta manera, apoyamos la gestión preventiva y contribuimos a mejorar la productividad de las empresas aseguradas. Entregamos al país el primer observatorio de seguridad y salud en el trabajo, donde los grupos de interés podrán consultar información actualizada, depurada y confiable para orientar la toma de decisiones y la promoción de entornos de trabajo saludables. Adicional a nuestra fortaleza, la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, contamos con un portafolio en el ramo de vida con soluciones de aseguramiento que brindan tranquilidad a la familia en caso de un imprevisto que afecte la vida y tranquilidad del asegurado. Para quienes disfrutan de sus viajes, ofrecemos Viajeros Positiva, una póliza que cubre asistencias médicas, odontológicas, entre otras que dan seguridad y tranquilidad mientras se disfruta de un viaje nacional o internacional. Para estudiantes escolares y universitarios ofrecemos Generación Positiva, un seguro de accidentes personales que tiene cobertura 24 horas, los 365 días del año. Porque entendemos que la vida de un bici usuario es lo más importante, desarrollamos Visibles, un seguro de accidentes personales pensado en los riesgos que puede tener mientras use este medio de transporte. Y para uno de los momentos más difíciles de la vida, brindamos tranquilidad a las familias colombianas con el seguro Exequial Positiva, un seguro que ofrece una completa cobertura familiar frente a la pérdida de un ser querido, incluyendo su mascota. En coherencia con nuestra conciencia por el bienestar y la protección de la vida, hemos encaminado nuestras acciones hacia una empresa socialmente responsable, comprometida con las buenas prácticas y con la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, por lo cual hemos recibido reconocimientos. Somos una empresa que camina firmemente hacia el futuro, que sigue trabajando con pasión para entregar un servicio óptimo y llevar los seguros al mayor número de habitantes de nuestra querida nación, lo cual nos da la responsabilidad de ser la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento, Diplomado, Desarrollo y Gestión de la Cultura de Seguridad. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada
Diplomado Internacional en Gestión Andragógica del Error Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo. Precursores del Error Humano, parte 2. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestros expertos, el ingeniero Pablo José Pinto Ariza. Él es ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de Ludoprevención. Y el ingeniero Charlie Wickstrom, ingeniero mecánico, experto en seguridad de procesos, autor del libro Error Inhumano. Ingenieros, muy buenos días y bienvenidos. Gracias, Wilmer. Buenos días. Buenos días a todos. Un gusto, Charlie, también ahí. Gracias por aceptar la invitación y nuevamente bienvenido para que nos sigas compartiendo tu visión sobre el error inhumano. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Hoy vamos a tocar un tema interesante porque realmente vamos a comenzar a entender por qué cometemos el error de manera tangible. Una frase que repetimos en la industria de manera variada en distintos idiomas y demás es esta, que habla del error humano no es una causa, sino un síntoma. Entonces, vamos a intentar de que la gente que nos está mirando entienda por qué se comete el error y también entendamos algunas diferencias entre lo que puede ser un error y lo que puede ser un comportamiento. Vamos a hablar un poquito de eso también, que es parte de nuestro ciclo, ¿no? Antes de hablar del error, Pablo, vamos a recordar que el error es un acto involuntario. Entonces vamos a clasificarlo dentro de esta zona que le llamamos cumplimiento error involuntario. Y es un tema importante cada vez que hablemos, cada vez que pensemos en error, tenemos que pensar en un acto involuntario. Es muy importante que lo tengamos claro, porque muchas veces se confunde, se confunden las omisiones o las violaciones de cuestiones establecidas como si fuera un error. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta porque el acto involuntario hace que con la contribución de ciertos aspectos que vamos a ver hoy, cometamos el error. Entonces, dentro de este aspecto, algo que siempre discutimos en la industria es que el error cero no existe. Al igual que muchas cosas, son discusiones que cada organización tiene. Cada organización decide su propio mensaje. Sin embargo, desde el punto de vista del trabajo en el error humano voy a decir que es casi imposible pararlo, detenerlo, es casi imposible removerlo, es como el famoso riesgo cero. Sin embargo, lo que hacemos es trabajar en el impacto de ese error, hacer de que ese error no tenga un impacto que se convierta en un evento no deseado, en un accidente, en un daño, etc. Por eso, perdón, me agarró tos y es por eso que es tan importante entender de que el trabajo se hace para que la persona que va a potencialmente cometer los errores trabaje para disminuir el potencial de su error. Y acá viene otro tema muy importante. Cuando hablamos de trabajar en el error humano, tenemos que, y no es una opción, es una obligación, tenemos que involucrar al humano que está llevando a cabo la actividad. Si no, va a ser bastante complicado trabajar y reducir esto. Entonces, por eso decimos que el error llegó para quedarse y es nuestra misión reducir el impacto, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a meternos directamente en el ciclo de error. Y acá vamos a hablar de un tema, nos vamos a focalizar en los precursores. ¿Qué son los precursores, no? Pero también tenemos que romper otro mito alrededor del humano, que es la capacidad de hacer actividades múltiples. Lamentablemente, para muchos humanos les tenemos que decir que no somos capaces de llevar a cabo actividades múltiples simultáneas. Cada vez que, por ejemplo, los que están mirando esta presentación
y potencialmente están haciendo otra actividad, cada vez que se desvíen a la actividad A, a la actividad B o a la actividad C, lo que están haciendo es dejando de atender las otras actividades. Hace muy poco tuvimos una conversación con uno sobre seguridad vial y una persona me decía, entonces no voy a mirar las señales de tránsito porque eso va a cambiar mi atención. Bueno, justamente es lo que pasa. La única diferencia es que cuando visualizamos señales de tráfico, tenemos una atención en esa señal por microsegundos y luego volvemos a la conducción. Esa desviación de atención no tuvo impacto, entonces no la percibimos como un problema. O cuando prendemos la radio y vamos manejando, son todas desviaciones de atención que duran muy poco tiempo. Inclusive cuando miramos la palanca de cambio, cuando estamos hablando con alguien, estamos dejando de atender otra actividad. Esa actividad tiene impacto casi nulo cuando nosotros somos distraídos por un tiempo un poco más largo. Generalmente cometemos un error que sí visualizamos. Nos equivocamos de camino, nos olvidamos de doblar, nos olvidamos de poner una señal de giro, nos olvidamos de prender las luces, nos equivocamos en la marcha. Es cuando nos extienden la falta de atención por un tiempo. O sea, cuando alguien nos está hablando y nos dice y nos muestra una foto en el teléfono y vamos manejando y nosotros desviamos la vista para ver, ese momento de desviar la vista para ver es un momento en el cual dedicamos nuestra atención a la foto en el teléfono y dejamos de prestarle atención en la conducción. Por eso es muy importante para entender el ciclo este tema de la multiactividad. Pablo, no sé si alguna vez notaste este tema de la pérdida de atención cuando pasás de una actividad a la otra, o por ejemplo que estás escribiendo un correo y viene alguien y te habla. ¿Notaste que hay como una detención de tu atención o realmente es como que, bueno, y escuchás a la persona que te habla y dejaste de escribir el correo? ¿Qué Sí, claro. pensabas sobre? Sí, no, incluso a veces, si la palabra que él me dijo, Sí. me preguntó algo, entonces yo dije azul. En el correo escribo azul. Sí, justamente es esa conexión que traemos, el arrastre de la actividad anterior, lo terminamos volcando en la actividad actual. Por eso para comenzar a hablar del ciclo y de los precursores, es importante que cada persona que piense en error ya tiene dos pautas. Una es acto involuntario y la segunda es que las personas no son capaces de actividades simultáneas, digamos, de ejecutar actividades simultáneas como si pensamos que lo somos. Hay mucha gente que habla del multitasking. Lo único que hacemos es nos llenamos de actividades a las cuales estamos desviando la atención segundo a segundo, pero no las hacemos de manera simultánea. No podemos, es imposible para el humano. El cerebro no está preparado para llevarlo a cabo de manera simultánea. Entonces, aquí es donde vamos a entrar un poco en el ciclo de error. Fíjense cómo funciona este ciclo. Vamos a llevarlo a un entorno de la seguridad. El primer factor que va a pasar, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, son los precursores de error. ¿Cuál es un típico precursor de error? El apuro, por ejemplo. El estrés, la prisa, el cansancio, la falta de competencia, la múltiple actividad. O sea, hay una lista la cual vamos a compartir con todos ustedes, pero los precursores son eventos que se llevan nuestra atención y van a contribuir a este ciclo de error para que cometamos el error, ¿no? Por ejemplo,
el ejemplo que siempre utilizamos es el del correo enviado sin poner el adjunto. Una persona está escribiendo un correo, está apurada, está estresada, está presionada, viene otra persona y le habla, viene el jefe y la llama, la persona escribe el correo y pone enter y se olvida de poner el adjunto. Entonces, los precursores son apuro, presión, etc. Y los controles defectuosos es que la aplicación no tenía una ventana de aviso que diga, por favor, en este correo parece que debiera ir un adjunto. Bueno, ese control defectuoso cuando no existe, básicamente el precursor más el control defectuoso, cometemos el error. Y luego entran cuestiones que ya son reactivas, son para mitigar el error. Pero el error comienza y muchas veces se produce en esta etapa. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando decimos el error humano no es una causa de un síntoma, viene un jefe y dice, ay, pero estas personas que cometen errores todo el tiempo, si nosotros tuviéramos la posibilidad de una realidad aumentada, vamos a decirlo, y viéramos de cada persona los precursores en ese momento, es como si viéramos una foto como esta. Es como si lo viéramos a Pablo y diríamos, bueno, a ver, ¿cuáles son los precursores que tiene Pablo en este momento? Y por ahí está, bueno, está prestando atención a múltiples actividades, o por ahí está en un apuro, o tiene un problema en casa, tiene los procedimientos que revisar, y al mismo tiempo está pensando en otra actividad que tiene que hacer, etc. Esto es lo que no estamos visualizando hoy en la industria, que son los precursores que hacemos que contribuyen al error de las personas. Entonces hoy los empleados, en la manera en que funciona la industria, están sobrecargados de precursores todo el tiempo, porque la actividad está todo el tiempo ahí solicitándole distintas cuestiones. Con ese pensamiento de que pueden hacer actividades múltiples, todavía erróneo, hacen de que los precursores tengan más fuerza porque la gente está todo el tiempo llevando a cabo tareas, digamos, acumuladas y está todo el tiempo perdiendo atención de una cosa a la otra. Entonces, este tema de los precursores es la parte más importante de cualquier profesional de seguridad para entender cuando hable de error humano. Por eso nosotros cuando dialogamos con la gente que trabaja con la seguridad basada en comportamiento, si nosotros visualizamos el ciclo, el comportamiento está posicionado una vez que el precursor está, una vez que el control estuvo o no. La visión, creencias y valores generalmente contribuyen a lo que llamamos nosotros los sesgos. O sea, cada uno de nosotros tiene sesgos en base a lo que cree, en base a sus valores, en base a lo que lo rodea, en base a su visión. Y esos sesgos nos hacen tomar una decisión y esa decisión luego se convierte en comportamiento. Por eso es tan importante que cuando trabajen en el error humano, tomen a los individuos y el primer paso tiene que ser identificar sus precursores de error. ¿Qué está provocando que esos individuos cometan errores? Hace un tiempo atrás conversábamos con Pablo sobre un chofer que había ejecutado una maniobra en la cual puso como para ir hacia adelante y salió hacia atrás. Entonces, fíjense, esa ejecución de una actividad donde quieren hacer una cosa, pero les sale otra, se puede considerar un lapsus involuntario, un error involuntario, pero para entender el por qué, porque nosotros muchas veces sabemos qué es un error, qué tipo de errores, pero entender el por qué y luego trabajar en el cómo disminuir el impacto de esos errores,
para entender el por qué, es donde tenemos que comenzar a identificar los precursores de ese chofer. Esa persona que conducía un bus o esa persona que opera una grúa o esa persona que opera un autoelevador. Cuando comete un error, nosotros lo primero o lo que sucede en la industria es, el error humano no siguió el procedimiento. El procedimiento no tiene nada que ver en este proceso. No, es un error humano porque faltó supervisión. La supervisión es reactiva. El error va a suceder siempre antes que la supervisión. Entonces es donde tenemos que agarrar al operador de ese equipo y decir, bueno, ¿cuáles son los precursores? Los precursores que están contribuyendo a que esta persona vaya a cometer el error. Por eso es que estamos trabajando tanto en la industria en este tema, porque venimos programados de una manera que no está mirando el error humano, sino que está mirando el sistema. Entonces, si miramos el sistema para trabajar en el error humano, estamos, digamos, teniendo una brecha que necesitamos cerrar. Es muy importante que el humano esté involucrado y es muy importante entender este ciclo. Como mínimo, el ciclo puede ser más complejo, menos complejo, por supuesto. Cada organización determina qué factores quiere considerar en el ciclo. Sin embargo, los precursores siempre van a ser el paso 1. El paso 1 del error. Pablo, ¿algún comentario, alguna observación? ¿No? Excelente. Mira, en el caso que mencionabas de lo del el conductor, este es un caso real y creyeron, y la gente tiene la creencia de que si fue un acto inseguro, entonces como que hay algo de voluntariedad. Entonces, en nuestra mente, una persona que hace un acto inseguro es una persona que adrede, a propósito lo hace. Entonces, Claro. va en contra de todo esto porque el error es involuntario, es algo que yo no lo preví, no es algo que yo lo hice con alevosía, con intencionalidad. Entonces, Claro. pasa esto que nos cuesta un poco a los de seguridad y salud en el trabajo. Siempre las causas inmediatas de un accidente son o actos inseguros o condiciones inseguras. Y ambas tratamos de buscar como que culpables. Entonces, como que el culpable o es el trabajador o es la empresa. Y hay algo de voluntariedad, intencionalidad. Exacto. Por eso, dentro digamos, de las discusiones sobre el trabajo en el error humano, por eso es tan importante la persona que gerencia o la persona que lidera. ¿Por qué? Porque la persona que gerencia, si tiene falencias de planificación, por ejemplo, lo que suele hacer es contribuye a sumar aún más precursores de error a la gente. O sea, cuando no planificamos bien una actividad y a último momento te pido algo, lo que estoy haciendo es sumando un precursor de apuro sobre la persona que ejecuta el trabajo. Cuando no planifique algo correctamente y de repente te pido la famosa hay que hacerlo para el jefe, estoy sumando un precursor de error a esa persona que se llama estrés. Entonces, es muy importante entender de que un factor contribuyente para la mejora o para la desmejora, voy a decir, es la gerencia. O sea, por ejemplo, los gerentes, los sistemas de gestión, como pueden ver en el ciclo, el sistema de gestión que tiene falencias se termina convirtiendo, recorremos esta línea, en un precursor de error que puede ser, por ejemplo, que las tareas no estén claras porque el sistema de gestión no está conocido correctamente. Entonces, es para entender de que, por eso decimos que el error humano no es una causa, sino un síntoma de lo que no está funcionando correctamente en la organización. Puede ser la gerencia, puede ser el sistema, puede ser la supervisión, pueden ser las herramientas que está utilizando que no sean correctas. Entonces,
contribuya como un precursor de error. Por eso es tan importante conocer cómo funciona el error, porque una vez que conocemos el ciclo, es mucho más fácil resolverlo, mucho más fácil identificar dónde podría estar digamos, el disparador de los problemas. Entonces, vamos a compartir aquí la lista estándar de precursores que se utiliza. Esta lista surge de la industria nuclear. En la industria nuclear se trabaja mucho, al igual que en la industria de la aviación, se trabaja mucho en el error humano. Y hay una lista que identificaron en base a los años de trabajo que han tenido. Y están divididas en 4 grupos. Pero acá yo creo muchas veces lo que nos pasa en el trabajo con el error humano, cuando hablamos con los individuos y le mostramos los precursores, muchas veces la gente dice, bueno, me pasan todos. Por eso, acá viene vamos a decir, directiva cuando trabajen en el error humano. Nosotros decidimos, para poder trabajar de manera que tenga un impacto, que cuando trabajamos en error humano trabajamos sobre actividades de alto riesgo. O sea, lo que quiero decir aquí es que si en tu organización van a trabajar en el error humano, lo primero que hay que hacer es identificar actividades, lo que llamamos actividades críticas y procesos críticos, para poder trabajar sobre esos individuos primero, y luego se puede trasladar al resto de la organización, pero primero vayan en riesgo. Entonces, generalmente el tercer lineamiento para trabajar en error humano es trabajar en base a riesgo. O sea, para estar focalizados en personas que su error puede tener un impacto mayor. Entonces tenemos 3 lineamientos: error involuntario, tenemos que trabajar en base a riesgo, y luego tenemos que considerar que los precursores son el número 1, ¿no? O sea, tenemos que entender cuáles son los precursores que contribuyen a la actividad de las personas. Entonces, hay un grupo que se llama demandas de actividad, y más adelante les vamos a mostrar un resultado de algunos trabajos que hemos hecho con alguna organización, de cuáles son los precursores que más se repiten. Pero dentro de las demandas de actividad, uno de los que más se repiten es acciones repetitivas o monotonía. Este de aquí. Cuando trabajamos con el individuo y le preguntamos cuáles son los precursores que piensa que van a contribuir de mayor manera al error de su actividad, uno de los que más se repite es acciones repetitivas y monotonía. Luego tenemos uno que es básicamente, déjenme verlo aquí, comunicación excesiva de requisitos. Esto tiene que ver con la gerencia, tiene que ver con la supervisión, donde hay muchos pedidos y muy poco tiempo para completarlos. ¿Alguna de estos precursores, Pablo, que te sea como el más familiar? Lo de presión de tiempo. Acá en Latinoamérica tenemos la expresión de eso es para ayer. Claro, claro, es increíble cómo, de alguna manera, aquí es como que terminamos de darnos cuenta cómo contribuimos a que la gente cometa errores, ¿no? Pero luego los culpamos, eso es lo peor. O sea, somos contribuyentes y al mismo tiempo somos los castigadores. Entonces, Sí. dentro de demandas de actividad, tenemos estos precursores. Vamos a ir al siguiente grupo. Hay precursores relacionados con las capacidades individuales. Y acá hay un tema que también se repite mucho, que es la falta de competencia verificada. En la industria, en ámbitos industriales, la gente recibe mucho entrenamiento,
lo cual es información en una sola dirección. O sea, alguien como nosotros en este momento les da un montón de información, pero luego no se verifica qué fue lo que entendieron. Entonces, uno de los precursores que tenemos también es que una persona, imagínense una persona con presión. Una persona, a ver, vamos a ir armando. Una persona que tiene presión de tiempo, o sea, está apurada, la apuran para que complete su task. En el siguiente grupo, esa misma persona tiene falta de competencia o tiene habilidades de resolución de problemas indistintas. Vamos a utilizar el falta de competencia verificada. Vamos a ir conectando los puntos. Charlie presenta presión de tiempo y falta de competencia verificada como capacidad individual. Vamos a ir a otro grupo. Ambiente de trabajo. Otra que se repite bastante. Distracciones e interrupciones. Todo el tiempo nos distraen y nos interrumpen. Todo el tiempo tenemos a alguien interactuando, todo el tiempo estamos conversando con alguien. Entonces, tenemos el primero, presión de tiempo. El segundo, falta de verificación de competencia. El tercero, estoy distraído. Fíjense cómo se va armando mi perfil de precursores. Y en la cuarta, el cuarto grupo, está el grupo de naturaleza humana. Y en la naturaleza humana nosotros, por ejemplo, en el ámbito industrial decimos que el estrés es un precursor intrínseco a la actividad. O sea, el estrés es como algo ya que viene de fábrica y va a estar siempre ahí. Entonces, en este caso, voy a utilizar los atajos mentales. Estos son temas importantes porque, como vimos en el ciclo, los atajos mentales son sesgos. Es cuando pensamos que algo tiene que ser de una manera y no necesariamente lo verificamos, sino que decidimos que era así. Tenemos sesgos, hay cientos de sesgos, pero tenemos cuestiones que hacen de que nuestro cerebro corte caminos, relacione ciertas cuestiones y decida de que algo es A, cuando en realidad quizás es B. No lo verificamos, no utilizamos hechos, datos y evidencia, sino que decidimos por nosotros solos. Entonces, la naturaleza humana tengo sesgos. Ambiente de trabajo tengo distracciones. Capacidades individuales tengo falta de competencia. Y demandas de actividad tengo presión de tiempo. Lo que acabamos de hacer, voy a venir aquí, es crear esta persona y ponerle esos 4 precursores que depende de la situación, o sea, lo que esté ejecutando en ese momento la actividad, pueden convertirse en un error, el cual puedo detectar, trabajar y mejorar, o puede convertirse en un error al cual no le presto atención y va a quedar ahí acumulándose. Y luego voy a cometer otro y va a quedar ahí acumulándose. Y otro hasta que se convierte en un evento no deseado, ¿no? Por eso, esto que acabamos de hacer es lo mínimo necesario que deberían hacer las organizaciones o las personas que ejecutan actividades críticas. Vuelvo a decir, un operador de grúa es una actividad crítica. Un operador de un auto elevador es una actividad crítica. Un chofer de un camión es una actividad crítica. Depende también la carga. Un chofer de transporte de pasajeros es una actividad crítica. ¿Qué determina una actividad crítica? Generalmente el impacto en caso de un evento no deseado. Una fatalidad, por ejemplo. Adelante. Que causan una fatalidad, por ejemplo. Exacto, puede ser una fatalidad o múltiples. Múltiples. Entonces, generalmente, por ejemplo, la gente que maneja buses, que lleva mucha gente, son tareas críticas y procesos críticos porque si cometen un error y hay un vuelco,
el potencial de múltiple fatalidad es alto. Entonces a esas personas se les hace el mapeo de precursores y se trabaja con ellos para entender cómo van a trabajar, cómo van a mitigar los precursores que identificamos. O sea, cuando trabajen en el error humano, ustedes no van a trabajar con el supervisor. El supervisor va a ser un contribuyente al ejercicio, pero esto se trabaja con el individuo. Porque otra cosa que estamos aún discutiendo en la industria, para que se entienda, es que para poder mejorar o mitigar el error, el individuo tiene que estar comprometido. Si no, nada va a cambiar. Porque el error va a venir de ese individuo, no va a venir ni del sistema, ni del supervisor, va a venir del individuo que ejecuta la acción con todos esos precursores, sesgos, etcétera, etcétera, y comete los errores. Por eso también hay que entender de que sin el individuo involucrado, el error humano va a seguir sucediendo e inclusive se va a poner peor, porque a medida que pasa el tiempo tenemos como mucha la información, la cantidad de actividad, etcétera, que se ejecuta, lo único que está haciendo es que la gente se vuelva más falible, que cometa más errores. Entonces, básicamente, acá no buscamos robots, no buscamos gente que no cometa el error. Lo que buscamos es gente que entienda que puede reducir el impacto de su error. O sea, un operador de una máquina rotativa, o vamos a buscar un ejemplo bien visual. Bueno, volvemos al tema de un conductor. Si el conductor identifica en el trabajo, por ejemplo, ahora hace unos meses tenemos una organización que se dedica a la recolección de residuos. Tienen cerca de 1000 unidades, o sea, 1000 choferes. Entonces, el trabajo, ellos tienen los camiones monitoreados con cámaras, seguimiento, comportamiento del conductor, cómo maneja, se acelera, se no acelera, lo tienen todo monitoreado. Pero eso no reduce el error. Lo único que hace es les da data sobre el comportamiento. Entonces lo que hicimos fue reunirnos con un grupo de choferes que es lo que consideramos los influencers de la fuerza laboral, de esa fuerza laboral, y con ellos discutimos cuáles eran los precursores que afectaban su labor. Entonces, en ese ejercicio surge este resultado. De los 1250 choferes, contribuyeron para decirnos cuáles son los precursores que más afectan su labor. Entonces, acá entra, digamos, el principio de nuestro trabajo. Los choferes nos están diciendo de que el precursor de error que más se repite es el exceso de confianza. ¿Cómo trabajamos en el exceso de confianza? Entonces, por ejemplo, una de las acciones que tomamos en este caso fue hacer que los choferes que llevaban muchos años en una zona, con un recorrido, con una cuestión estándar, tuvieran que cambiar de zona, sacarlos de su zona de confort. Esa fue una de las acciones. Y luego generamos lo que llamamos el comité de compromiso, pero de ellos. O sea, aquí no hay magia. Aquí el trabajo es que el individuo sea parte de la mejora. Cuando una persona es parte de la mejora sucede porque el individuo se encarga de que las cosas funcionen. Entonces, ellos nos dijeron exceso de confianza del primer precursor. Fíjense en los segundos, ¿no? El estrés lo mantenemos como intrínseco, o sea, como parte de la actividad, pero después entra un precursor de presión. Y aquí tuvimos que dialogar con las gerencias. Porque, ¿qué pasa? Este tipo de actividad, este tipo de compañías, tienen que cumplir con un recorrido. Al tener que cumplir con un recorrido, hay una presión de tiempos.
esa presión de tiempos termina siendo apuro. Fíjense que naturalmente, a pesar del entendimiento de la gente, en la presión y el apuro surgieron como precursores de alto nivel. Entonces, esto lo que nos da es una hoja de ruta. Nos dice, ok, tenemos muchos precursores, pero hay 5 precursores que la gente nos está diciendo. No lo está diciendo ni Charlie, ni el supervisor, ni el director, lo está diciendo el chofer. Los choferes de una fuerza laboral de choferes. Y ellos nos están diciendo, hey, cuidado, porque yo tengo estrés, tengo presión, tengo falta de atención, tengo apuro y tengo exceso de confianza. Entonces, en ese momento es cuando decimos el eureka y decimos, bueno, tenemos la parte fundamental, que es la base, la línea base, ¿no? Entonces ahora tenemos que comenzar a trabajar en el plan de acción. El plan de acción tiene 3 ejes, pero el eje más importante es que en todo lo que hagamos, el individuo que lleva a cabo la labor sea parte activa, no pasiva, o sea, que no reciba procedimientos y instrucciones y demás, no, sino que nos diga cuál es la mejor manera de trabajar en la presión, que nos diga cuál es la mejor manera de trabajar en la falta de atención, que nos diga cuál es la mejor manera de trabajar en el apuro y que nos digan, por supuesto, por qué consideran de que el exceso de confianza es el mayor precursor que identifican. Después hay cuestiones un poco, digamos, de menor valor, pero está repetitivo, falta de control en la actividad, atrasos. Fíjense que todo tiene que ver con el tiempo, atraso, apuro y presión. ¿Qué te parecen los resultados, Pablo? Sí, pero se me ocurre ahora alguna duda que tal vez me puedas ayudar. Imagínate que el trabajador sí dijo todo esto, pero no identificó algo que tú como experto dices, pero oye, aquí falta algo clave, digamos. Están, digamos, los supervisores, nosotros de seguridad, todos creemos que uno de los factores precursores que causan este error no está en la lista. Y ellos no lo están percibiendo, no está aquí en este listado. Nosotros, ¿Qué hacemos allí? en el ejercicio, lo que hacemos generalmente, o sea, ¿cómo funciona este tipo de trabajo? Nosotros utilizamos como principio regente el efecto del 4%, le llamamos. ¿Cuál es el efecto del 4%? Este mismo ejercicio lo hacemos con los directores, con los supervisores y con los trabajadores. Entonces, ahí identificamos otra cosa que no tiene nada que ver con el error humano, que es la desconexión entre los niveles de la organización. Entonces, lo que acabas de decir, justamente lo hacemos, pero lo hacemos para entender la desconexión. Por ejemplo, cuando lo hicimos con los directores, ellos identificaron de que estaban presionando a la gente. O sea, ellos mismos dijeron presión, pero no dijeron ni exceso de confianza, ni apuro, ni demás. Para nosotros, en el trabajo, digamos, siempre la palabra de mayor valor va a ser la del trabajador que ejecuta. Después hay matices, hay ajustes, sí, pero el que lleva a cabo la labor para nosotros es el que mayor peso tiene en el ejercicio. Porque en el tiempo nos dimos cuenta de que nosotros, los profesionales de seguridad, tenemos percepciones de las cosas. Trabajamos en gran parte de nuestra labor con percepciones. Es como que, entonces, nos dimos cuenta a los golpes de que esas percepciones lo único que hacían es contribuían aún más a no entender el problema. Entonces, lo que hicimos es básicamente, hacemos ese ejercicio en distintos niveles, pero cuando vemos las fotos son totalmente distintas. En gran mayoría, por ejemplo, generalmente la foto de la supervisión es más cercana a la realidad del trabajador.
Pero la foto del director o de los gerentes de mayor nivel, generalmente, no todos los casos, pero generalmente, muestran una desconexión total entre lo que sucede y lo que creen que sucede. Entonces, por eso es justamente uno de los temas importantes aquí. Acá la idea no es mostrar quién tiene la razón, pero sí invertir lo que está sucediendo en la industria hoy, que es el gerente hoy en la industria decide, implementa y comunica, pero no hace participar generalmente a la primera línea. Entonces nosotros lo que hicimos fue darlo vuelta. Ahora el trabajador identifica, nos dice, digamos, cuáles son los problemas que percibe y eso se lo comunicamos a los directores para hacer el plan de trabajo, ¿no? Por supuesto, esto tiene ajustes, etcétera, pero es un poco cambiar el paradigma actual en el cual el gerente muchas veces toma decisiones, pero dentro de su burbuja cultural, que es la de la gerencia. Que en el tiempo nos dimos cuenta que hay una desconexión interesante entre lo que sucede y lo que creen que sucede. Ok. Ahí, Charlie, mira, mencionaste que la percepción de los trabajadores, los supervisores, la gerencia. Ahora te menciono la mía, la del área de seguridad. Hay una cuarta percepción, la mía, la de mis trabajadores, mi equipo de seguridad, los analistas, los coordinadores y yo como gerente de seguridad. Entonces tenemos otra percepción. Ya llevamos analizando los datos y creemos que falta uno allí y que la gente no lo está. Imagínate, hablemos de exceso de confianza, por ejemplo. Sí. Tú, como el ejercicio está bien hecho, la gente tuvo la confianza y estuvo la disposición de, digamos, confesar, Claro. de asumir que parte del problema es él, digamos. Pero, digamos, yo tengo un problema y es que en la empresa tengo un sindicato y el sindicato siempre como que trata de que el problema enfocarlo hacia afuera, no hacia adentro. Sí. Entonces, allí el sindicato les dice, no, mira, tienen que enfocarlo hacia el problema, hacia los supervisores, hacia la gerencia. Nuestro trabajo está bien hecho. Entonces, este 20% de exceso de confianza, cuando yo lo hago, no aparece. Exceso de confianza está en 0. Sí. ¿Ves? Y yo como encargado de seguridad sé que eso hace falta y no está. ¿Qué hacemos en ese caso? Sí, en esos casos lo que hacemos es los agregados, porque no solamente pasa con los de seguridad, pasa con los de operaciones, los de mantenimiento, los de recursos humanos muchas veces. Lo que hacemos es cualquier agregado se tiene que validar con las personas que ejecutan. ¿Cómo funcionan estos talleres? Nosotros decimos 50, 30, 20, o sea, 50% de representación del trabajador. O sea, si hay, por ejemplo, en este caso tenían 1000 choferes, no podíamos tener 500 choferes sentados en la mesa, entonces lo que hicimos fue grupos de 20 choferes hasta que llegamos a 200 y algo. Pero siempre la fuerza laboral está ahí y después todos los participantes, supervisores, en este caso la gente de seguridad y demás, dice, no, a mí me parece, por ejemplo, usando este resultado, algo que a mí me llamó la atención, que lo mencionamos en el ejercicio, fue el tema de que la gente nunca se siente incompetente. Entonces, nosotros como seguridad decimos, ¿ustedes tienen un proceso de verificación de competencia? No. Entonces, ese precursor me gustaría que lo tomamos en cuenta también. O sea, que en lugar de ser un 1%, tomamos en cuenta que la incompetencia podría ser un problema también. Hasta que tengamos un proceso de etcétera, etcétera. Entonces, se lo explicó a los trabajadores, porque acá entra, como dijiste muy bien, entra todo un tema de susceptibilidades también, ¿no? Bueno, y también lo que dijiste muy bien es el tema de la participación de los sindicatos. En nuestros ejercicios, los representantes sindicales que participan, digamos, nosotros generalmente los ejercicios de error humano no tienen foco.
Entonces, como no tienen foco, o sea, no decimos el exceso de confianza está en el grupo de supervisión, no, sino estos precursores son precursores de la organización. Entonces, el estrés, la presión y demás, después lo que hacemos es traspolar a cuestiones críticas como que no sean los trabajadores, o sea, traspolamos a, no sé, ingenieros, etcétera, etcétera. Pero sí, hacemos el ejercicio que acabas de mencionar, en el cual viene gente y dice, no, a mí me parece que ahí falta, no sé, por decirte algo, ahí falta, la competencia me parece que tendría que ser más grande, ¿ok? Hay que validarlo. Esa mención hay que validarla. No se pone solamente porque lo diga el gerente general, sino que se trae a la mesa en el ejercicio multidisciplinario con el trabajador y se dice, miren, no se identificó la falta de competencia, pero ustedes piensan de que la competencia se asegura, hay algún proceso que pueda demostrarlo. Si no lo pueden demostrar de manera tangible, el precursor se considera. O sea, es un tema de discusión siempre y de validación con el trabajador. En el ejemplo que te acabo de mencionar, que te decía que en mi caso, hago el ejercicio y no aparece exceso de confianza. Entonces, yo lo pongo sobre la mesa y traigo, digamos, los últimos 3 años de investigación de accidentes y demuestro que en la investigación de accidentes, que participó también el comité de seguridad, que hay trabajadores y todo lo demás, hay una tendencia a que exceso de confianza ha estado. Entonces, sería, digamos, esa será la prueba como para validar que efectivamente... Claro, exactamente, ¿sí? Exactamente. Está bien, es muy potente también para cruzar al final con los resultados de, bueno, de investigaciones de incidentes, por ejemplo. Siempre hay que intentar, sí, ser tangible y tener evidencias, porque cuando comienza, nos ha pasado de que hay opiniones de gente que tiene peso en la organización, y realmente lo único que termina haciendo es poner ruido en el canal que no sirve para nada. Pero cuando viene alguien, como mencionás recién, de seguridad y dice, mira, las últimas 20 investigaciones surge de que la gente tiene exceso de confianza, porque no sigue los procedimientos, porque hay complacencia, porque no sé, me gustaría que consideremos el exceso de confianza como un precursor. Perfecto, hay evidencia, o sea, no es algo que se le ocurrió a Pablo, ¿no? Ok, no es mi opinión, tengo datos. Exactamente, nosotros siempre la regla que usamos es hechos, datos o evidencia. Es dentro de la fórmula que utilizamos, le decimos a la gente que la única barrera hoy que cualquier persona puede tener para controlar sus sesgos es que todo lo que solicites digas, ¿hay hechos, hay datos o hay evidencia? Entonces, de esa manera controlas los sesgos. Ok, nos quedan 5 minutos, Charlie. Entonces, recomendaciones finales para las personas que nos están escuchando y que desean entonces aplicar estos precursores. Bueno, ahí, o sea, vuelvo al mismo punto. Quédense con el ciclo y cuando trabajen en el error humano, el primer paso importante es entender los precursores que afectan la labor de ese individuo. Luego, a partir de eso, pueden comenzar a trabajar en un plan de acción, etcétera, pero primero hay que entender sobre el individuo cuáles son los precursores que afectan su labor. Esto aplica a cualquier ámbito. O sea, aquí en este caso estamos hablando de un ámbito de gestión de seguridad, pero realmente el ciclo de error funciona exactamente igual en cualquier ámbito. En todos los ámbitos comenzamos con precursores. En casa, en el trabajo, en el deporte. Hay otras cuestiones que ingresan, pero el ciclo comienza siempre por los precursores. Ese sería mi mensaje final para que tengan en cuenta cuando vayan a trabajar con el humano, que el humano participe y que comiencen a identificar los precursores que afectan su labor. Muy bien, gracias. Sí, ¿qué sucede? Que la mayoría de la gente termina en investigación de accidentes, lo hace con el comité, no involucra a los trabajadores y solamente tiene la visión de que o fue un acto o fue una condición.
no tiene mapeado esto que primero que lo del acto se divide en dos, voluntario o involuntario, y que esa parte involuntaria, entonces tiene un precursor. Y el procedimiento actual de la mayoría de las empresas no incorpora esto. Porque Exacto. dice, este es otro gran problema. El acto inseguro es porque la persona no sabe, no puede o no quiere, ¿ves? Entonces, el querer, y acá en el error humano no aplica lo del querer, porque yo no quiero cometer el error. Claro, es justamente ahí es donde se choca la importancia de la definición, porque al querer comienza a ser voluntario. Claro. Entonces, el error no es voluntario. O sea, no es que voluntariamente queremos cometer errores, pues sería una omisión o sería una violación. O sea, cuando comienza a ser voluntario, ya no es error. Exacto. Bueno, entonces, gracias, Charlie. Esperamos que en el transcurso de las jornadas que nos quedan podamos coincidir nuevamente y tenerte una vez más acá para muchas gracias por compartir. la discusión, Pablo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a Wilmer también por el apoyo en toda la logística. Ingeniero Pablo, ingeniero Charlie, muchísimas gracias a ustedes por esta información tan valiosa que nos ha regalado el día de hoy en esta acción educativa de su comunidad. Esperamos verlos muy prontamente y les deseamos un feliz día. Un gusto, gracias a todos. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad,
sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.